episodio llega a ustedes gracias a Farmacéutica y sus productos Implantes Paltos y Dentri, expertos en salud bucal. Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a su podcast La Muela del Juicio, una vez más desde Santiago. Elisa. Desde la ciudad corazón. Bueno, nos ha ido bien aquí, de verdad que unas personalidades con muy buenas conversaciones. Sí, definitivamente nos han mostrado parte de su historia, nos siguen mostrando su historia para que podamos aprender cómo han llegado a donde están. Así mismo es. Recuerden, señores, @ La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. Todos estos santiagueros, compártanlo ya, porque esto de verdad nos ayuda mucho a crecer, a que el mensaje siga llegando y que muchas personas que no nos conocen del área y no del área de odontología puedan ver los emprendimientos, cómo costaron las cosas lograrlas. Y agradecer a cada uno de nuestros invitados que se han tomado la molestia de compartir con nosotros pues ya sus experiencias. Así mismo es. Bueno, hoy tenemos un amigo también. Yo siempre como que invito amigos, pero bueno, para que si se dan grandes no es mi culpa. Tenemos el doctor egresado de la Pucamaima en 1999 y realizó su especialidad en México en periodoncia e implante oral. Tiene muchos otros cursos y muchas otras, pero a nosotros no nos gusta como ensalzarlo tanto, sino que él mismo nos cuente. Con nosotros hoy el doctor Enrique Rojas, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, adelante, vamos. Doctor, ¿lo confunden con el periodista deportivo Enrique Rojas? Muchas gracias. No te imaginas cuántas veces. No te imaginas. Me imagino que sea algo así. Doctor, como siempre empezamos con nuestros invitados, nos gusta conocer de dónde viene, cómo le llega esa pasión por la odontología y de sus orígenes ibaeños. Bueno, soy nacido en Moca, soy cibaeño totalmente. Vengo de una familia de médicos, abuelo, padre, tío, médicos. Soy el primer odontólogo de la familia. Como dicen a veces, cuando uno es hijo de médico, el que elige la odontología es como el médico light. Que le salió corriendo, dicen. Que le salió corriendo. Realmente pudo haber sido el área de la salud la motivación inicial. Pero luego la pasión fue creciendo al ir conociendo el mundo de la odontología. Y realmente son ya más de 25 años. ¿Y cómo fue ese proceso que usted sentó a sus padres y les dijo, yo no quiero ser médico, yo quiero ser odontólogo? Mira, afortunadamente de un padre que ha estado todo el tiempo ligado a la cátedra, a la universidad, fue decano de Ciencia de la Salud en la Pucamaima, siempre tuvo el apoyo de su parte de estudia algo que te apasiona, algo que te guste y si la odontología es lo tuyo, adelante. Y de hecho, cuando se me ocurrió estudiar odontología, lo primero que hizo mi mamá fue un odontólogo muy famoso en ese momento en Moca y todavía muy querido por mí, que se llama Quero, me llevó a su consultorio y me dijo, mira, aquí te traigo a este muchacho, él quiere ser dentista y yo quiero que él vea. Entonces, realmente me acogió y durante toda la carrera estuve compartiendo con él y yo creo que le agradezco mucho ese despertar de amor hacia la odontología, porque no tenía una base, no tenía una conexión. Ya diferente a esta generación, mi hija se acaba de graduar de odontología. Yo creo que desde que estaba en la cuna, nosotros le tiramos una muelita. Ella me decía que ustedes me lavaron el cerebro de chiquita. Le regalábamos estos juguetes de masilla que hacían muelitas y todo. Y esa es la mayor y la más pequeña también está estudiando odontología. Qué bueno, eso es muy importante porque también su esposa es odontóloga. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante.
Y sí nos gustaría, doctor, que nos cuente un poquito de esos años universitarios, cómo fueron para usted, qué cositas de la carrera le fueron llamando la atención, aunque usted estudió periodoncia e implante, pero hay cositas también que a veces uno le llaman la atención que quizás a veces lo tenía en duda hasta con su misma especialidad. ¿Y qué representaba ser hijo de su padre dentro de la universidad? Correcto, sí. Realmente, en vez de ser una ventaja, era una desventaja, porque el estrés y la presión, no tanto del medio, de parte de no quedar mal, de no fallar, era bastante. Entonces, realmente, haber tenido un papá académico, epidemiólogo, que ha estado durante toda su vida en el área de la salud y de la educación, fue una enseñanza que todavía hoy en día nos sigue motivando a seguir estudiando, seguir preparándonos, que la formación no termina cuando uno se gradúa, de hecho empieza. Cuando uno se gradúa es realmente donde uno aprende y se va perfeccionando. La carrera, yo creo que como todos en odontología, uno va pasando por diferentes gustos. La endodoncia por mucho tiempo me gustó bastante. Creo que la única que... Yo me estoy riendo ya. Dele. Ajá, dígala. que no, y reconozco mi deficiencia. Pero es que todos los invitados empiezan No, así pero como... yo espero que sea otra y que estemos equivocados. No, él va para allá. Adelante, Diga. doctor, perdón. No, es que realmente mi respeto a los odontopediatras. Míralo ahí. Realmente se necesita no solamente la paciencia, sino el don de poder manejarlo. Y cuando tú ves a un odontopediatra en función, ¿sí? es sorprendente. ¿Sí? Yo me declaro totalmente incapaz, ¿sí? de hacer ni siquiera lo más simple que hace un odontopediatra, una limpieza, cualquier cosa. Cuando a veces me llevan mi paciente a sus hijos y yo respiro y digo, bueno, lo podemos sedar. Pero realmente yo creo que la odontología y el gusto de lo que uno va atendiendo también depende mucho de qué profesores te tocaron. Así es. Los profesores te pueden llegar a amar. Hacer amar la carrera. La carrera o una acuerdo. especialidad en particular, Sí. o odiarla. ¿sí? Eso le iba a Totalmente. preguntar, que si Totalmente. quizás usted entiende que el general de odontología, o sea, entienda que la odontopediatría no es tan, porque la verdad es que es sumamente hermosísima. Entonces, que entienda, porque quizás las prácticas en odontopediatría no son tantas como las prácticas que se hacen en otra especialidad en las universidades. Yo creo que, bueno, no sé, hace muchos años en mi caso, pero la odontopediatría en aquel punto era básicamente resolver una necesidad del niño y si tenías que agarrarlo, forzarlo y atenderlo, el niño llorando, había que resolver. El niño venía con una emergencia, estamos hablando de la universidad, y había que resolver. Entonces, realmente yo no recuerdo a nadie en mi generación que le gustara. Entiendo que eso ha ido cambiando, ¿sí? Que los odontopediatras, vuelvo al punto, depende mucho del profesor que te toque durante el desarrollo de la materia, te puede llevar a amar esa área o totalmente odiarla. En mi caso, no tuve una profesora en odontopediatría que nos enseñara las técnicas y la forma de cómo manejar. Y es un hecho, una vez que el niño te tiene confianza, es el paciente más leal que puede existir. ¿Sí? Entonces, igualmente a los padres, cuando ven que el niño va con agrado, realmente son muy agradecidos. Claro. A veces yo todavía regaño a algunos pacientes que dicen,
si te pone a llorar, el doctor te va a punchar. Y yo, no me ayuda. Mío, por favor, No dejen me ayuda. eso. Sí, yo No, quiero resolverte algo y tú me estás No me apoyando ayudes. eso. No me ayudes. Mira, salte. Pero realmente ha sido un caminar largo y ya prácticamente vamos a cumplir 25 años como Perio. Wow. ¿Alguna vez, en algún momento, usted pensó irse a la capital a trabajar o nunca ha tenido esa idea? De hecho, llegué inicialmente a Santo Domingo porque, como comentaba Beltrán, mi esposa es igual Perio. Una jovencita de la Ciudad de México, yo decía, si yo la meto Moca me va a matar. ¿Sí? Perdón, doctor, antes de entrar ahí, entonces, queremos entonces hablar de esa etapa de México para no saltar a que donde conoce a su esposa. Y también, perdón, pero para no despreciar, pero usted está saliendo de Moca para México. O sea, a nosotros de cualquier sitio que salgamos de este país no impresiona. Sí, Entonces, sí. imagínense usted. Sí, bueno, mira, antes de llegar a México tuve un paso por España. ¿Sí? Okay. Tuve un año viviendo allá. En una época donde todavía se iban muchos odontólogos dominicanos a trabajar a España. Estaba en el proceso de homologación, estaba en el proceso de entrar a la universidad, estaba solicitando en la Complutense ya con la idea clara de periodoncia. Y cuando tengo la entrevista con el director, me dijo, mira, tiene que tener paciencia. Después de 4 o 5 años tú solicitando, tal vez puedas entrar. Bueno, en eso, ¿sí? Eso va después de la paciencia, ¿verdad? Porque no. En eso, un gran amigo, que ustedes lo conocen, Rafael Llenas, estaba estudiando cirugía maxilofacial en México. Y él me dice, mira, aquí hay una oportunidad de entrar a Maxilo. Ya el programa había empezado en la UNAM. ¿Y por qué no te vienes para acá? Y yo, bueno, pero yo quiero ser perio. Y me dice, no, ven. Hablo con mis padres y dije, bueno, voy, hago un año de Maxilo y luego vuelvo a ser perio. Tal vez dije, bueno, si no, vuelvo al segundo año, pero no estoy aquí haciendo nada. Cuando voy a México y empiezo a hacer en la UNAM el propedéutico de cirugía maxilofacial, al final, averiguando, encuentro una universidad donde tenían un programa de perioimplantes, que es la Universidad Intercontinental de México, donde había la posibilidad de entrar en ese momento. Termino el propedéutico y voy a hablar con los directores y le digo, bueno, muchísimas gracias, pero Ay, Dios mío. hay un refrán muy popular en México que dice, no me hallo como Maxilo. En esa generación habían entrado muy pocos estudiantes y por eso me habían dado la entrada. Entonces se queda Ginás también con otra doctora colombiana. Éramos 3, me salgo y se quedan ellos 2. Y había que seguir. Y yo, bueno, no fui de su máximo agrado, pero no era mi camino, Claro. ¿sí? Realmente. Entonces, iniciamos el programa. Vivía inicialmente, compartíamos departamento Ginás, Juan Ernesto Valle, Freddy Beliar, un grupo realmente de dominicanos estudiando en diferentes áreas. A Ginás lo conozco desde el colegio, estudiamos juntos, la carrera juntos. Y luego le digo, oye, estás pasando todo el trabajo del mundo, todo. Digo, ¿por qué tú no te vienes a hacer perio? Va, se entrevista y lo acepta.
Ay, 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 ay. Yo El creo, que te convenció de ir a México, entonces tú lo sacaste. No, pero Dios mío. yo creo que... Perdón, creo que debimos hacer la entrevista con ellos tres juntos. Juntos los no tres. por separado, en No, verdad. la historia que tenemos en México los tres Ya yo veo. fueron muchas. Es un Tenemos que episodio hacer uno, aparte. exacto, de historia ya en México. anotado. Historias en México, realmente. Yo creo que ese año los dominicanos nos quedamos muy bien en Ay, ay, en ay, Chile ay, Comercial ay. Especial. Afortunadamente, ya muchos colegas, conozco a varios que han hecho Máxilo en Luna, se han encargado de poner en alto otra vez ese nombre. Pero realmente, pero ahí fue donde conocí a mi esposa. Ella estaba haciendo periodoncia en Luna. Entonces yo decía, bueno, yo quiero hacer periodoncia. Y bueno, cuando voy a esta nueva universidad, por el contacto de tantos amigos que estudiaban en la UNAM, Héctor Gil, que estaba estudiando ortodoncia, éramos un grupo tranquilamente de unos 8 o 10 dominicanos Wow. que estábamos estudiando en ese momento. Pero en su comunidad allá. Sí, realmente. Y la fiesta de los dominicanos, también hay historia ahí que tendríamos que tomar. Esa sonrisa nos dice algunas cosas. Claro. Doctor, entonces, ya la pregunta que hizo Elise inicialmente, ya llega al país, Sí. me comentaba que inició en salud bucal con uno de nuestros invitados, Así el doctor es. Reed. Sí. Cuéntenos entonces de esa época, trayendo esa mexicana, cómo la convenció. ¿Cómo Óyeme. fue eso? No, y que ella tiene que valorar. Este hombre era en España que estaba. Y oye, cómo la vida le dio ese giro. Realmente, cuando decido venir al país, Eduardo, también familia, primo, hermano de mi papá, nos da la oportunidad. Y realmente he estado muy agradecido con él toda la vida. No solamente él nos dio la oportunidad de trabajo, sino que nos abrió la visión de que la odontología no es solamente trabajar en un consultorio. Al final, estuvimos trabajando con él casi 3 años en Santo Domingo. Luego se abre la oportunidad de montar una clínica en Moca y con una muy buena relación con Eduardo, queriendo en ese momento seguir un poco esos pasos, abrimos clínica en San Francisco, en La Vega, y realmente tuvimos así muchos años, hasta que el trajín de ir de aquí para allá, de allá para acá, le dije, bueno, mira, Eduardo, y éramos socios, de hecho, en esas clínicas, yo te las regalo, si tú las quieres. Wow. Yo no puedo con este trajín. Ya habíamos abierto Santiago. Santiago requería una demanda diferente. Habíamos empezado a trabajar mucho con turismo de salud. Y realmente estar desplazándonos a las clínicas no nos daba el tiempo. Y la odontología, a diferencia de otros servicios, es un servicio muy personalizado. ¿Sí? Si tú quieres que las cosas salgan bien, a veces uno tiene que estar ahí. No necesariamente haciéndola uno, pero estar ahí, dándole seguimiento a los pacientes, dándole seguimiento a los casos. Y realmente 4 clínicas para poder dar ese seguimiento para mí no era factible. Aunque éramos mi esposa y yo, ella más que nada en la parte de la dirección, pero fue complicado. En estos días emprender es un poco difícil, entendemos. O sea, aquí tuvimos unos invitados y nos dijeron que ahora es un poco más fácil, pero quizás desde un punto de vista individual, pues hay más competencias, los costos son mayores para poder instalarse. ¿Qué cosas usted les recomienda a esas personas que deciden emprender en estos tiempos? Bueno, la odontología, como bien sabido, hace ya muchos años dejó de ser una profesión aislada, donde tú te puedes abrir un consultorio en un pequeño espacio. En la unión está la fuerza, el poder tener grupos donde tengan las mismas inquietudes, que tengan o no las mismas especialidades. No, eso no creo que esté peleado. Entonces, lo primero es poder tener un grupo, idealmente de amigos o de colegas,
con lo cual puedan compartir los casos, que un paciente pueda salir con la solución completa desde la clínica. Y la verdad, la inversión es fundamental, pero no lo es todo, ¿sí? Yo creo que el servicio, la pasión, muchas cosas que son intangibles son tan importantes o a veces más que la tecnología. Tener la empatía con el paciente, entender que es un ser humano que está ahí acostado, que tiene problemas, que tiene necesidades, y no simplemente querer hacerle el empaste y salir rápido del paciente, también es un camino hacia el éxito. Entonces, tú puedes tener mucha tecnología y no tener empatía y no tener éxito, ¿sí? Y tener un consultorio modesto, pero ser muy empático con tus pacientes, ser solidario, entender que estar ahí acostado no es fácil. Realmente... Doctor, y también añadiendo ahí, demostrarle a ese paciente que tú tienes el conocimiento de su problema, que muchas veces estudiamos en la universidad y soltamos las cosas, y cuando viene un paciente que hoy en día como está tan abierta a la información y te hace preguntas directas y tú te quedas como, Entonces, cuando tú tienes esa seguridad, eso no vale CAT-CAM ni nada, o sea, es como que el paciente siente la seguridad. Bueno, este tipo sabe de lo que me está pasando, que me puede solucionar mi problema. Sí, pero en un nivel muy básico, aquellos odontólogos que se están graduando, que están empezando, mi principal recomendación es ser empático con los pacientes. Si el paciente ya llegó a tu consultorio, a veces la bata blanca nos da esa sensación de superioridad. ¿Sí? El superpoder. El superpoder. Yo soy el doctor. Dice, bueno, espérame, ¿doctor en qué? Y yo creo que poder aterrizar, y también ahí viene mucho parte del éxito de los tratamientos, poder saber transmitir lo que necesita el paciente en el lenguaje del paciente. Porque muchas veces pensamos, estamos hablando de incrustación, corona, tratamiento de canal, y creemos que el paciente sabe de lo que le estamos hablando. Continuamente me llegan pacientes que dicen, no, es que yo fui al odontólogo, yo abrí la boca y me rebajaron mi diente y me lo pusieron chiquitico. Y no le dijeron, no creo. Lo más probable es que el odontólogo se lo dijo, pero se lo dijo en su terminología. Claro. Y el paciente no entendió. Entonces, no necesita una gran inversión para empezar a labrar un camino de éxito y de pacientes fieles. Necesitas. Ahorita usted mencionaba que no solamente es tener la inversión para poder poner una clínica. ¿Usted recomienda primero la experiencia de trabajar para otras personas y luego emprender? ¿O qué usted recomendaría en ese sentido? Yo creo que indudablemente cuando tú trabajas o en un grupo como particular o trabajas para otra persona, vas desarrollando una experiencia importante. En la universidad es fácil cuando a ti se te complica, tú volteas, ves otros compañeros pasando el mismo trabajo y siempre hay un doctor que muchas veces tú esperas que te resuelva. No siempre lo hace, pero muchas veces espera que te resuelva. Pero cuando tú estás en la consulta solo con el paciente y tú levantas la mirada y tú dices, no hay más nadie. No hay nadie, tengo que salir adelante. Entonces, indudablemente el poder ejercer durante algún periodo como profesional sin una gran inversión te ayuda a desarrollar esas habilidades. Tener ese cobijo durante los primeros años donde tu inversión son más que nada tus manos y tu conocimiento y poderlo ir desarrollando es una gran herramienta. Yo creo que fue lo que me pasó, fue la oportunidad que me dio Salud Bucal de trabajar como periodoncistas. Nosotros vinimos al país con una maletita, ¿sí? Con una maletita con algunos instrumentos, todavía aquí me acuerdo del primer ultrasonido que compré. Y de hecho, cuando trabajamos en Salud Bucal, yo trabajaba 3 días y yo decía, bueno, ¿y qué hago con los otros días?
y empecé a contactar algunas clínicas que trabajaban bajo la sombrilla de salud bucal y le dije, yo voy a tu clínica y te pongo los implantes. Y ahí iba yo arrastrando una maletita como visitadora médico de un lugar a otro. Por muchos años. Y las oportunidades que me dieron, se las agradezco a todos. Realmente fue una gran... Doctor, ¿cómo surge ese concepto tan, vamos a decir, especial de Dental Cibao Spa? Porque es como una experiencia. Ustedes brindan ahí, ¿no? Es como literalmente un spa, pero de odontología. Sí. Suena un poquito extraño para un paciente, por ejemplo, pero en verdad el concepto y todo eso, ¿cómo surge eso? Viene un poco ya cuando hemos estado desarrollando atender muchos pacientes extranjeros. Llegaban a la ciudad de Moca, estábamos allá en el Centro Médico Guadalupe y seguimos, sigo teniendo la clínica allá. Es una clínica familiar. Fueron donde nos dieron la primera oportunidad y tenemos ya 23 años con la clínica mucho allá. tiempo. Y empezaron a llegarnos pacientes de la costa norte y de diferentes lugares. Decíamos, estando en Moca empezamos con una página, ¿sí? Una página web muy rudimentaria en ese momento, y empezaron a llegarnos pacientes de Alaska. Un paciente de Alaska con una maleta. Y dice, ¿qué hace este? ¿Y cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó aquí? Es increíble la potencia de las redes, del internet. Es increíble. Estamos hablando del 2007, 2008. Esa exposición en sus inicios a ese turismo de salud no desarrollado nos fue dando el entrenamiento para desarrollar algo un poquito diferente, muy enfocado hacia esos pacientes que tienen necesidades diferentes al paciente local, porque sus necesidades tienen que ser resueltas en muy poco tiempo, ¿sí? Estamos hablando que muchas veces están 1 semana, 2 semanas en el país, y hay que trabajar en ese margen de tiempo. A veces tenemos pacientes que pasan de un consultorio a otro, pasan de perio a endo, de endo a prótesis, ortodoncia, y lo que normalmente le llevaría meses en sus países de residencia, de consulta, en 1 semana lo podemos resolver. Entonces, la idea de que la experiencia del paciente y que esos grandes tiempos de espera en la consulta no fueran tan incómodos, nos fue llevando un poquito a esa idea. Realmente yo soy el marinero que va al frente, pero la que lleva el timón realmente es mi esposa. Ahí todo reconocimiento, ella dice, son las que tienen la idea. De hecho, el nombre surgió por ella y ahí es donde hemos venido caminando. Mezcla todo. Háblenos un poquito de esa experiencia trabajando con su esposa, o sea, cómo se manejan en ese equipo, cómo dividen la parte profesional de que son esposos, de la parte personal, qué tan complicado, qué tan fácil se hace el día a día. No es fácil. No es fácil. Un saludo para su esposa, ¿verdad? No, hoy en día también mi hija se ha integrado a trabajar con nosotros, ya está próximo a irse a hacer su especialidad. Y realmente es saber entender cuál es la función de cada uno, ¿sí? Poder saber dividir. Y a veces dejar los temas de la clínica en la clínica no es fácil. Sí. Muchas veces uno lo lleva a la casa, o casi siempre. Yo creo que cuando o viceversa, lo de la casa para la clínica. No. Ah, bueno. No, afortunadamente no. Si intentamos la parte profesional dejarlo muy a nivel profesional, pero la casa a veces sí, todavía
se convierte en una extensión de la clínica. Y seguimos hablando de casos, seguimos resolviendo. Yo creo que el aprender a darle a cada quien su valor, su rol, entender que tú eres bueno en esto, yo soy bueno en aquello, y respetar a cada uno. Yo soy el máximo admirador de mi esposa en toda la parte de idea, de genialidad, de trato hacia el paciente. A veces nos llegan cada caso que yo digo, mira, eso es tuyo. háblalo tú, resuelve, que yo voy y lo opero. Pero, porque ya se ha dado. Ya es que yo entro. realmente el cambiar ese chip de ir a una clínica dental donde tú ves una muelita con unos animalitos picando la muela y que el ambiente sea más hacia la relajación, ya el simple hecho de ir a un consultorio dental es estresante, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, no se lo acordemos con tantas muelitas, con tantas cositas, que intentemos hacer que parezca una sala de tu casa, que parezca un lugar más acogedor. Entonces, jugar un poco con los sentidos, con las luces, con el aroma, con los sonidos. Entonces, es fundamental. Pero vuelvo a lo mismo. No importa el ambiente que tú crees, no importa la inversión. Si eso no se transmite también en el trato del personal, de la persona desde que te recibe hasta el doctor que te atiende, entonces la experiencia no está completa, ¿sí? Entonces, Doctor, en ese sentido, hablando de su esposa, yo sé que muchas personas que nos ven detrás de esas pantallas están diciendo, pero es que él no parece dominicano, porque y ese acento, o sea, cuénteme de su acento, doctor. ¿Cambió cuando se fue a estudiar fuera? ¿Su papá y su mamá le enseñaron a hablar así? Ojo verde, porque, blanco. no, porque puede ser, es del Cibao, puede Sí, ser no, que su aspecto físico mocano. es mocano, pero el acento, cuénteme. bueno, mi mamá no es dominicana, mi mamá es española, ¿sí? Ok. Bueno, filipina española, vamos a decirlo. Así que es una mezcla. Mi papá se la trajo de España, Ah, que así eso que es eso viene de sangre. Y bueno, varios años también viviendo en México y con una esposa que Mexicana, tiene un claro. acento un poco diferente. Nunca le Indudable. sale el cibaeño. Claro. Ajá. ¿Cuáles son esos momenticos que le sale el cibaeño? Mira, yo creo que cuando uno... En el estadio Cibao, ahí, empujando la saga. Mírenlo Por ahí. ejemplo, ahora mismo practico mucho salir en buggy con unos amigos y no hay un lugar más precioso que esos pequeños colmados en medio del campo, de la nada, donde uno se para a tomar una cerveza fría y se pone a conversar con la gente ahí. Este país es maravilloso. Yo Relajante. creo que lo vengo practicando hace más o menos 1 año y medio, 2 años. Uno redescubre la belleza de este país. La esencia, doctor. Esto es un tesoro. Es un Realmente tesoro. nosotros tenemos un tesoro de país. Doctor, ahorita conversábamos un poquito de eso del turismo de salud y usted que tiene tantos años en esto. Sí nos gustaría saber su parecer en cuanto a, primero, cómo, hablamos de la red y todo eso, pero Santiago, que no es un spot turístico, cómo atrae tantos turistas, qué podemos hacer como gremio para proteger más esa comunidad de turismo de salud, donde el paciente tenga más confianza, donde nuestro nombre se sigue enalteciendo, ya que hemos visto en estadística que en cuanto a turismo de salud, la odontología es número 1 lejos en comparación con muchas Y que muchas se otras mantenga la áreas. calidad, porque eso es Correcto. algo importante para el servicio. Sí, mira, es un tema muy interesante. Nosotros venimos trabajando con el tema del turismo de salud formalmente desde el 2009. Tuvimos la oportunidad de atender en la clínica al entonces ministro de Turismo y empezamos a conversar con él sobre turismo de salud. Y él nos hizo una reflexión en ese momento. No el actual, el Sí. pasado ya. No, yo vengo aquí a hablar de dientes. Si tú quieres hablar de turismo, vayan a mi oficina en Santiago. Ahí vamos
Lister y yo, mi esposa y yo, y nos sentamos a conversar con él. Todavía no estaba la Sociedad de Turismo de Salud, y de esa conversación salió la primera oficina de turismo de salud del Ministerio de Turismo. ¿Sí? Me parece que era santiaguera la primera, o cibaeña. Sí. No recuerdo el nombre, pero yo sé que tuve mucha relación con Así ella. es. Y realmente fue algo que se quedó en un primer estadio, ¿sí? Lo que siempre sabemos, la continuidad con los cambios de gobierno a veces es difícil lograr, pero ahí entró el doctor Cambiaso, ¿sí? También amigo, un gran conocido, y ha sido, yo creo que el principal vocero del turismo de salud. Ha hecho estadísticas en las cuales hemos participado en el último estudio. Somos de las clínicas dentales que participó con toda la información, con toda la experiencia. Y yo creo que todavía estamos en un estadio muy inicial, con mucho que explotar. En esos inicios, por nuestra cuenta, fuimos a Costa Rica a ver cómo manejaban el turismo de salud, fuimos a Colombia. Tuvimos la oportunidad de casualmente de pasar por Corea y ver los esfuerzos. Y esto no es un esfuerzo que se pueda hacer ni por un gremio, ni por una clínica, ni por un grupo. Es un esfuerzo país. Es un esfuerzo que tiene que venir por muchas vías. De hecho, en esos lugares que comenté, desde que el turista aterriza en el aeropuerto, ya hay un stand promocionando las diferentes instituciones que manejan turismo de salud. Organizado, no a la buena de Dios. No al internet. No al internet. Claro. En el internet es muy fácil poner cosas y vender maravillas. El poderla cumplir es otra realidad. Entonces, si es cierto que somos un país que nos vanagloriamos de ser el segundo país de América Latina con más turistas, ¿sí? Que rompimos el récord de más de 10 millones de turistas el año pasado, tenemos que cuidar el turismo. Y que las autoridades entiendan que el paciente de turismo de salud es un paciente primero que repite. Segundo, que deja los recursos en el país, no en los hoteleros, que beneficia a la clase, en el caso de salud, a la clase médica, odontológica, pero también al taxista, al restaurante, claro, al hotel local donde se hospeda, a los empleados. Tiene un impacto en la economía ese turista mucho mayor que el turista que viene a un resort. ¿Sí? Que ya viene con un paquete vendido. Y que solamente se quede en ese espacio. Que se queda en ese espacio, que no conoce la cultura. Tenemos prácticamente el 80% de nuestros pacientes son turistas de salud. El turista de salud no necesariamente es aquel que viaja, ¿sí? Es aquel que se traslada de una ciudad a otra o que no habla el idioma, que reside, por ejemplo, en nuestro caso mucho en la costa norte, y que han encontrado en los servicios de salud de República Dominicana la confianza para decir, yo no me tengo que ir a mi país a resolver una necesidad. Lo puedo hacer con la misma calidad o muchas veces mejor que en mis países. Entonces, ese también es un turista de salud, ¿sí? Aunque resida en Cabarete, en Sosúa, ¿sí? Pero también tenemos muchos pacientes que vienen de destinos tan insólitos como Guinea Ecuatorial, ¿sí? Japón. Que quién lo diría, ¿verdad? No. Fue algo coyuntural, pero esta persona hace ya más de 12 años no estaban los traductores de Google como ahora. ¿Cómo fue eso? No te imaginas. Realmente poderle explicar a un japonés, ¿sí?
que le íbamos a hacer un implante y que tenía que esperar, que no se iba con la muela. Al final, para no hacerte la historia larga, recurrimos al idioma de cómic, de dibujar, escribir todo, ¿sí? Su letra no tiene nada que ver con nuestra letra, solamente los números, ¿sí? Entonces, podíamos hablar de números. De los montos. números sí lo entendió bien, Sí. ahí no hay problema. Y no hubo problema, le encantaron los números. Pero hablar de tiempo, hablar de procedimientos, hablar de que vamos a quitar una muela, vamos a poner un implante. Es complicado. No había forma, ¿sí? Venía con una situación, no había forma de salvar su muela y todo lo tuvimos que hacer con dibujos. Y el paciente al final le pareció tan gracioso que se llevó la hoja donde le dibujamos todo su tratamiento y él también interactuaba, él también dibujaba sus cuestionantes. No había forma en ese momento y eso es una anécdota que todavía la atesoramos. Lo tiene marcado. Sí. Entonces, doctor, ¿cómo ya para ir finalizando, que el tiempo, Dios mío, se va volando? ¿Cómo, doctor, entonces usted se desconecta? Ya hablamos un poquito ahorita de buggy, de tenis. El pádel ya empezó a darle poquito ahí. ¿Cómo otra forma se desconecta? También cómo se desconecta, eso de manera particular, pero también familiarmente. Bueno, soy muy familiar. Sí, realmente siempre nos encanta viajar. Intento siempre buscar el espacio y es una de las cosas que agradezco de nuestra profesión, que uno puede organizarse y decir, bueno, me voy de viaje, me encanta viajar con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mis suegros, cuñados, hermanos. Hacemos continuamente viajes multitudinarios, donde a veces me ha tocado en algunos destinos rentar una de estas minivan de 30 pasajeros. Ay, y yo andar manejando eso y yo, bueno. Qué responsabilidad. Pero realmente el tiempo en familia hemos descubierto que solamente saliendo de aquí no podemos desconectar, porque aquí siempre está el teléfono sonando, siempre hay un tema que resolver. Claro. Entonces hemos hecho del refugio, del viaje, nuestro refugio y lo disfrutamos muchísimo. Qué bueno, de verdad que muchas cosas, doctor, que podemos seguir hablando todo el día, de muchas informaciones. Me encantó esa parte, yo que también tengo cierta vinculación con el turismo de salud y ahora mucha gente tiene más ideas. Y hay cosas que también tenemos que seguir promoviendo y seguir aupando y también contando con el colegio y con los diferentes estamentos para tener la fuerza y que también al final, si somos más organizados, nuestro país se verá mejor en el extranjero. No es organizarnos para hacer un grupito y que todos vengan donde uno, no. Es para que todo sea más organizado y así a la vez las personas tengan más confianza, porque como usted dice, la odontología de por sí ya es traumática. Entonces, un paciente que deja su trabajo, su país, su familia y se desplaza aquí, que entiendan, somos un país tercermundista en comparación a ellos. O sea, es como que nos digan, oye, me vete ahora tú a tal sitio, menos que la República Dominicana, tú vas con temores y dudas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, porque el turismo de salud dental es pionero, lleva la voz cantante y tenemos que seguir tratando de mantenerlo en alto. Mira, y es válido. No todo el mundo, no todos los profesionales están dispuestos a llevar el reto. ¿Sí? Y es muy válido. Yo he conocido a lo largo de tantos años profesionales que dicen, no, es que yo no puedo con ese estrés. Yo no quiero ese estrés. Así mismo. Yo no quiero ese estrés. Correcto. Yo no quiero tener que ajustar inclusive los tiempos de cicatrización al tiempo del vuelo. Entonces, la logística es mucho más complicada, es muchísimo más complicada y uno tiene que inmiscuirse en temas de seguridad del traslado del paciente del hotel a la clínica, de la clínica al hotel, recomendaciones de dónde ir. Son muchas los puntos que uno debe de tomar para que la consulta manejándola con turismo de salud consiga ser estable o exitosa idealmente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo de que el turismo dental, ¿sí?, es diferente al turismo de salud. El paciente
que viene buscando procedimientos, que se va a internar en una clínica, es diferente al paciente odontológico que está haciendo turismo de salud. Primero, tiene una movilidad diferente, tiene necesidades diferentes. República Dominicana también se ha posicionado mucho en Estados Unidos para hacer cirugía plástica. Pero los pacientes que vienen a cirugía plástica tienen una necesidad puntual, que el paciente odontológico muchas veces se va a la playa, se va a hacer una serie de actividades. El de cirugía tiene que guardar un reposo. Tiene que guardar un reposo. Entonces, las necesidades son diferentes. El alcanzar esos pacientes es de manera totalmente diferente. Y como decía, no es un esfuerzo de un individuo, de una sociedad, es un esfuerzo país. Y si nosotros queremos que el turismo de salud siga creciendo y nos siga posicionando, sigamos siendo un referente para ese tema, porque en ese mismo tenor que estábamos hablando ahorita, el último estudio que se presentó el año pasado habla más de 300,000 personas que vinieron buscando servicios de salud a República Dominicana. 300,000 personas. Y lo que tenemos que buscar es que todas esas personas, cuando regresen a su destino, regresen satisfechas, hablando bien, y vengan más. Vengan más. Y ese es el principal reto que tenemos como país, ¿no? No como clínica. Yo puedo controlar el implante que yo pongo, las coronas que ponemos, puedo controlar eso, pero ¿qué pasa con ese paciente cuando sale? Yo no quiero que sea asaltado en la calle, no quiero que tenga una mala experiencia, porque se le va a olvidar todo lo bueno que hicimos. ¿Sí? Por más spa que sea su clínica, que le dio un masaje en el sillón, es correcto. No, eso pasa a un segundo plano. Entonces, realmente, como vuelvo a decir, poder guiar a los turistas no es un tema únicamente de precios, ¿sí? Es quiénes son las personas que tienen las validaciones o las credenciales o la estructura para manejar ese turismo de salud. Entonces, como digo, hay muchas personas que dicen, muy exitosas, que dicen, no me interesa ese mercado. Claro. Pero hay otras personas sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad del paciente que no conoce, que no se puede comunicar y realmente hace mucho daño. Que definitivamente si hay algo que sale de las 4 paredes de nuestro consultorio es el turismo odontológico. O sea, eso es así, muy simple. Y que muchas veces lo atraen con un anzuelo, como uno dice, después que el paciente está aquí, le cambian todo el esquema y ese paciente, se puede que se haga el tratamiento pero inconforme. Ya dio el viaje y todo eso. Entonces, es como un anzuelo de, ven, que ya después que tú estás aquí, ahí... Pero fíjate que ahora que tú hablas de anzuelo, el anzuelo se hace de doble vía, ¿sí? Y también tenemos que estar muy espabilados en ese sentido. Nosotros recientemente recibimos una paciente que venía con unas necesidades específicas, pero venía con una cantidad de compromisos sistémicos, más allá de lo que uno se imagina, el punto de que en su país de residencia no la querían atender, ¿sí? Una paciente con todos los valores fuera del parámetro, requería ser atendida en quirófano porque había que hacer los procedimientos con anestesia general, pero cuando mandamos a la paciente a valoración, ¿tú sabes lo que no es pasar una sola de las pruebas? Wow. Entonces, el médico, el internista amigo me dice, mira, ese paciente tiene que estar 2-3 meses controlándose a nivel médico antes de poderle sacar una sola muela, ¿sí? Wow. Entonces, muchas veces estos pacientes omiten información porque no consiguen lo que quieren en sus países de residencia, ¿sí? Y vienen a ver lo que uno puede pasar. Entonces, y ahí es donde vienen muchas veces las tragedias que vemos con la cirugía plástica, porque son pacientes que no tienen las condiciones que en sus propios países no han reunido las condiciones para ser operadas. Entonces, ojalá que esa parte la escuchen muchas personas que están involucradas en el turismo de salud, porque eso es crucial.
O sea, al final, si no hay un protocolo adecuado, que todo el mundo, obviamente, el que existan protocolos y que existan directrices no quiere decir que todo el mundo las va a llevar, incluso que estén dentro o habilitados para hacer el trabajo, pero es importante que existan para poder supervisar y regir que las cosas sean adecuadamente, porque son voces que salen fuera de nuestro país. Y lo que dicen, se murió otra mujer En República Dominicana. Pero, espérame, ¿dónde fue? ¿Dónde te lo hicieron? Sí. ¿Cuáles eran las condiciones de la paciente? Entonces, tenemos que regularlo. Tenemos que regularlo como gremio, como colegio, como país. Claro, como usted dijo, claro. correctamente. No, doctor, Perfecto. de verdad que siempre corto de tiempo, porque podemos seguir hablando muchísimos temas. Para mí sumamente nutritivo, porque tratamos muchas cosas fuera de cámara y dentro de cámara. Incluso yo tengo una anécdota que la voy a hacer con el doctor. Él no se va a recordar, pero sabes que yo tenía mi época media rebelde y siempre me quejaba del país. Y yo siempre me juntaba con unos amigos y les decía, no, porque uno no nació en un país desarrollado, uno nunca va a saber lo que es. Y los amigos me daban pie. Y yo repetía eso muchas veces y un día salí, estábamos en México en un curso, una cosa, salimos a cenar y yo le planteé eso mismo al doctor. Y yo, doctor, lo que pasa es que uno no nació en un país desarrollado y uno no va a saber lo que es la vida. Y el doctor fríamente bajó su trago y me dijo, pues múdate. Más nunca dije eso, más, doctor. Ya dije, ya me maté el hombre el gallo en la punta. Así que para que usted vea que a veces decimos cosas que no sabemos, pero que impactan en la persona. Y ahora, doctor, para cerrar, nosotros siempre ya, para soltar un poco de este tema, hacemos 5 preguntas. Aunque fue una entrevista muy suelta, en realidad. Suelta. 5 preguntas sin juicio, doctor, para ya ver otras cositas. Por ejemplo, oiga la primera. Usted que tuvo sin decisión, ¿México o España? No, sin duda México. La experiencia en México, el poder, bueno, amo México, amo la comida, amo la gente. Y también a nivel profesional, el poder haber tenido tantos pacientes con los cuales trabajar allá, porque si algo no te falta en México es la cantidad de casos y de pacientes. Realmente fue una experiencia, además de los compañeros, de los amigos, de los nacionales que uno se volteaba y sabía que tenían la misma necesidad que uno de una mentita espíritu, una mentita verde, de un plátano verde. Entonces sí, lo hizo mucho más llevadero. ¿Con qué animal se identifica y por qué? Wow. Qué buena pregunta. En mi casa son amantes de los perros, ¿sí? Y últimamente, no sé si por llevarle la contraria, yo digo que me gustan los gatos. ¿Sí? El gato es más limpio, es más organizado. Y bueno, pero... Ya, doctor, que sabemos su influencia mexicana, entonces, ¿tequila o mezcal? No soy mucho de beber. Okay. Yo me voy a los extremos, o un buen vino o una fría cerveza, ¿sí? El tequila, ¿sí? Indudablemente acabamos de estar en la ruta del tequila en México y es una experiencia también deliciosa. ¿Tiene algún talento oculto? Fuera de la odontología, ¿qué talento usted tiene? Pues eso solo tendríamos que preguntar a mi esposa, pero no. No, ningún instrumento musical, nada de arte, nada. Hasta el timbre lo toco desafinado. Doctor, finalmente, ¿cuál de los 5 sentidos preferiría perder? Wow. Indudablemente el que no, sí te lo tengo muy claro, es la vista, ¿sí? Y bueno, creo que el que podría aceptar perder sería el olfato. ¿Sí? Sufro un poquito de anosmia, así que creo que he vivido un poquito con ese sentido muy disminuido. Bueno, de verdad, doctor, muchísimas gracias por venir hoy, por sacar su tiempo, por compartir tantas cosas con tantos fanáticos que tenemos. Elisa, ¿qué te pareció? No, yo estoy segura que esta es una entrevista que todo el mundo va a compartir, porque la verdad es que el doctor habló en palabras llanas, entendimos absolutamente todo lo que nos dijo, su experiencia de vida, que la verdad fue
muy buena porque se fue y vino con una esposa. O sea que al final nos damos cuenta que ese ha sido un buen complemento en su vida y que definitivamente nos quedamos en que tenemos una parte laboral, pero que esa parte personal en pareja nos lleva un poquito más allá en la vida. Totalmente. Qué bueno. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ver el capítulo. Compártalo. Coméntele al doctor. Claro, @ La Muela del Juicio Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. Y recuerden que estamos en esta sesión de Santiago y nos vemos en un próximo episodio.